The only thing I wanted was soup, but of course, it didn't happen. Hello and welcome to a new video. My name is Andres. I'm an Ecuadorian Spanish teacher, and in this channel, I like to share information about Ecuador and our language, Spanish, for people who are learning this language in order to come to visit Ecuador. And the video I have for you today is kind of different, so let's see what do you think about this. El video de esta semana va a ser en español, pero tienes los subtítulos en inglés abajo en las configuraciones, así que si los necesitas puedes activarlos. Ok, empecemos con la historia que tengo para ti. Hace un par de noches, por alguna razón, me dio ganas de sopa de espinacas a eso de las 9 de la noche, así que me puse a cocinar. Hice lo de siempre. Pelé las papas, las corté en pedacitos, también corté en pedazos la espinaca, freí un poco de cebolla con mantequilla y después mezclé todos los ingredientes en una olla, añadí agua y mientras la mezcla, la sopa hervía, vine aquí a la oficina a terminar algo que estaba haciendo. Cuando ya era tiempo de que la sopa esté lista, volví a la cocina y tenía bastante hambre, pero me encontré con una sorpresa. La sopa no estaba lista y la cocina, la estufa, estaba apagada. Y me pareció bastante extraño porque, primero, yo vivo solo. Segundo, yo recuerdo claramente que no apagué la estufa. Entonces no sabía por qué estaba apagada. Por un momento pensé que algo raro estaba pasando, pero enseguida me di cuenta de cuál era el problema y era algo bastante simple. Se terminó el gas. Verás, no sé cómo funcionan las cosas en tu país, pero aquí en Ecuador la mayoría de las cocinas funcionan con un cilindro de gas que nosotros conectamos a la estufa y cuando ese cilindro de gas se queda vacío, necesitamos cambiarlo por uno lleno. Y eso fue precisamente lo que pasó esa noche. Cuando la sopa estaba hirviendo, de pronto el gas se terminó. Y claro, necesitaba cambiarlo, pero a las 9 de la noche es un poquito difícil hacerlo. De todas formas, tenía hambre, tenía ganas de esa sopa, así que como ya estaba casi lista, serví un poco de sopa en un plato y con una cuchara aplasté la papa hasta que la sopa tuviera la consistencia que a mí me gusta. Y por si te lo estás preguntando, quedó deliciosa. El problema del cilindro de gas tuvo que esperar hasta la siguiente mañana, porque cuando se termina el gas, aquí tenemos dos opciones. La primera es tomar el tanque, el cilindro vacío e ir a la distribuidora y cambiarlo por uno lleno. Y la segunda opción es esperar a que un camión con muchos cilindros de gas que viaja por toda la ciudad llegue hasta tu barrio. Entonces puedes llamarlos y ellos van a hacer ese cambio por ti. Para mí lo más fácil era lo segundo. Así que simplemente llamé por teléfono al repartidor del gas y le pedí que viniera a mi departamento. Como te expliqué, ellos viajan por toda la ciudad, así que cuando los llamas es necesario esperar un poco. Pero bueno, para mí no era un problema. Simplemente preparé un sándwich de mantequilla de maní con mermelada. Eso más un vaso de leche fue mi desayuno y no necesitaba nada más. Y cuando estaba terminando de desayunar, el repartidor de gas me llamó por teléfono y me dijo que ya estaba aquí. Entonces salí, abrí la puerta para él. Él subió el cilindro de gas aquí al segundo piso porque por la lesión que tengo en el hombro no puedo levantar cosas pesadas. Y por supuesto le di una propina por eso y el problema del gas estaba solucionado. Y hablando de eso, cambiar un cilindro de gas vacío por uno lleno. Por el servicio a domicilio, yo pagué $3.50 y honestamente me parece súper barato.
Con un cilindro de gas puedo cocinar por un poco más de 3 meses. Así que sí, súper barato. Así que ya sabes, si un día vienes a Ecuador y pasas algunos días con una familia local, vas a ver que tal vez, posiblemente ellos también tienen un cilindro de gas en su cocina para la estufa y tal vez, no es muy probable, pero tal vez puedes ver qué pasa cuando el gas se termina y hay que improvisar un poquito para terminar la comida. Y por supuesto, no todas las estufas en Ecuador funcionan de la misma forma. Existen también algunas que funcionan con energía eléctrica, pero aunque pueden ser un poco convenientes, honestamente a mí me gustan más las clásicas que funcionan con gas. Y esa es precisamente la que tengo aquí en mi departamento. Y bueno, eso es lo que quería contarte hoy. Estoy bastante seguro de que las cosas en tu país son un poco diferentes y de que no usas un cilindro de gas para cocinar. Así que, si tienes un par de minutos, me encantaría que te tomes ese tiempo y me cuentes en un comentario cómo funcionan las cosas en tu país, cómo cocinas. Y bueno, eso es todo por hoy. Pero antes de terminar este video, quería recordarte que tengo una newsletter y que envío 3 historias todas las semanas. 3 historias similares a esta que acabo de contarte, donde puedes aprender un poquito sobre Ecuador, sobre mi ciudad o sobre el idioma. Y estas historias las escribo en los dos idiomas, inglés y español. Son historias bilingües y puedes usarlas para comparar ambas versiones y aprender nuevo vocabulario, nuevas frases y al mismo tiempo asegurarte de que entiendes todo sin preguntarle a Google Translator y posiblemente recibir una mala traducción de vez en cuando. Así que tienes el enlace en la descripción. Suscribirte es gratis y puedes desuscribirte cuando tú quieras. Ahora sí, eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Espero que te haya parecido interesante y que hayas aprendido algo nuevo sobre Ecuador. Nos vemos de nuevo la próxima semana. Chao. I almost forget this. I would like to ask you something about this video. What do you think about a video in Spanish? Did you like it or not? And also, would you like me to keep doing more videos in Spanish, or do you want me to go back to English videos? In both cases, I will add English and Spanish subtitles, but I think the audio is also an important part. So let me know what you think. And again, thank you for watching this video. Bye.